¿Alguna vez te has preguntado por qué hay diferentes números de libros según la Biblia que leas? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene 73 libros? ¿Por qué la Protestante tiene 66? ¿Y por qué la Tanakh tiene 24? ¿Quién decidió realmente cuál libro era inspirado por nuestro Señor? ¿O cuál es el canon verdadero? Pues quiero decirte que esas son preguntas constantemente se hacen en la comunidad. Mi nombre es Julián Mendoza y esto es Discípulos de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de canonización. Vamos a identificar primeramente qué es el canon, cuáles son las 5 características para que un libro sea inspirado por Dios. Y tercero, vamos a hacer un recorrido para entender la historia y el proceso de canonización. Así que comencemos. Para comprender y responder esas preguntas, primero que todo debemos que entender qué significado tiene la palabra canon. Proviene del hebreo kanet y del griego canon, que significa literalmente caña o vara de medir. En la antigüedad no existían cintas métricas, sino que utilizaban varas como un instrumento, como una regla para hacer mediciones. Por esta razón la palabra significa regla. En el ámbito ya bíblico teológico, este término hace ilusión a lo que hoy conocemos como los libros oficiales que fueron inspirados por Dios. El canon bíblico es sumamente importante porque es el patrón de referencia que mide la fe y la conducta de las personas, separando textos que fueron inspirados de hombres por la inspiración divina. Vamos a responder esta pregunta y es: ¿cómo se determina un escrito si realmente es inspirado por Dios o no? Para eso pues nos vamos a apoyar de 5 principios fundamentales, y estos son: el primero, que es el principio de la autoridad, ya que esto determina si realmente el libro proviene de la mano poderosa de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, los libros que eran respaldados tenían algunas expresiones como quien dice: así dice Dios o así dice Jehová. Estas palabras, esas frases eran pistas para identificar si un libro era inspirado o no. Segundo es el carácter profético que tiene la palabra del Señor. Esto señala de que el autor de los libros que fueron inspirados por nuestro Señor debería que ejercer estos oficios como rey, como sacerdote o como profeta, ya que esto le da ese carácter profético, esa autoridad que viene de nuestro Señor, porque ellos eran y están comunicándose constantemente con el Señor. El tercero, que es la autenticidad. Créame que la autenticidad es sumamente importante, porque ninguno de estos libros de la palabra del Señor no tuvo que tener ninguna duda de que fuera sí o no inspirado por Dios, ya que esto sería suficiente para desecharlo completamente. Y el cuarto, que es el principio dinámico, y esto nos muestra la capacidad que tiene el texto bíblico para transformar la vida del hombre. Quinto, que es la aceptación comunitaria. Esto consistía en que los libros fueran recibidos y fuera usado continuamente por la comunidad del pueblo de Israel, y aparte lo catalogaran como una autoridad divina. Quiero decirles de que para que los rabinos ellos declararan de que un libro era inspirado por Dios, debía que tener escritos en griego y en arameo y haber sido redactados durante el periodo de inspiración divina, y esto fue entre Moisés y Esdras, y deberían que estar asociados a un personaje notable en la traducción y en la historia judía, para que esto le permitiera tener la capacidad de ser catalogado como autoridad divina. Listo, hagamos una pausa. Ya entiendes lo que es el significado del canon bíblico y las 5 características que debía cumplir un libro para ser catalogado como inspiración divina. Quiero que me dejes en los comentarios si conocías antes estos 5 principios sobre el canon bíblico. Déjanos en los comentarios y de inmediato vamos a responderlos. El canon de la Biblia hebrea y su proceso histórico. Según algunos relatos evangélicos, Jesús utilizó las escrituras para usar palabras en su misión y citar sus obras, como la de Lucas capítulo 4 cuando citó al profeta Isaías. Los primeros creyentes utilizaron esa Biblia para sus discusiones teológicas, convirtiendo la Biblia hebrea como una de las primeras Biblias cristianas, llamada posteriormente la Tanakh, el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea, conocida como Tanakh, se organizó en 24 libros que estaban distribuidos en 3 etapas históricas totalmente diferentes, pero con una concordancia precisa. El primero, que es la Torá, que es el más conocido como la ley, o son los primeros 5 libros de Moisés o el Pentateuco. Esas fueron las primeras secciones reconocidas por el canon bíblico, tras el exilio de Babilonia en el siglo V a.C. Ya en el segundo apartado, que es el Neví, que se le conoce como los profetas, son los profetas mayores que fueron aceptados ya en el siglo III, como Josué, Jueces,
Samuel, Reyes, etc. Y posteriormente los 12 libros que ya les vamos a mencionar. El Netubí, que son los escritos, que son libros que fueron incorporados ya en el siglo I al concluir el periodo de Hanim. Eso incluye los Salmos, Proverbios, el libro de Job, incluso los 5 rollos o el Mejilot, y este es Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, etc. Y también pues esos son otros que se incorporaron, que fue Daniel, Esdras y Nehemías, y Crónicas. Los manuscritos que fueron encontrados en el Mar Muerto confirmaron en el siglo I a.C. que ya existían copias de casi todos los libros de la Tanakh, excepto el libro de Esther, demostrando que ya había un acuerdo sobre los libros que eran inspirados. Aunque la Tanakh tuviera 24 libros, la Biblia protestante tiene 39 libros. Y esos son realmente los mismos, sino que la diferencia es que la tradición protestante se dividió en 2 obras, como Samuel, Reyes y Crónicas, y también se dividieron los libros que escribieron el profeta Esdras y Nehemías y los individualizó para convertirlos en los 12 profetas menores. La Septuaginta y los libros deuterocanónicos. Debido al exilio, muchos judíos terminaron en Alejandría adoptando el griego como el uso cotidiano. En el siglo III a.C. se tradujo la Biblia del hebreo al griego, y este arduo trabajo de traducción pasó por más de 70 a 72 ancianos, dando el origen a la Biblia que conocemos hoy en día, que es la Septuaginta. La iglesia primitiva adoptó esa Biblia para predicar el Evangelio y defender las doctrinas, para citar versículos del Antiguo Testamento y hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como aparece en Isaías. Sin embargo, la Septuaginta incluía algunas adiciones que no estaban constituidas en el canon bíblico hebreo original, ya que esto incluía libros que estaban fuera del canon bíblico, como los libros de Tobías, Judith, la Sabiduría, Eclesiásticos, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda. Incluso hay otras adiciones en el libro de Daniel y de Esther. Con el tiempo, la comunidad judía rechazó la Septuaginta por sus grandes discrepancias de traducciones y el uso de los cristianos que le estaban dando, prefiriendo mejor otras traducciones literales. Y en la Iglesia Católica ellos denominaron esos libros como deuterocanónicos. Estaba desarrollado en el Concilio de Trento en 1545, lo que confirmó esa autoridad dogmática con la Vulgata latina, sumando un total de 73 libros. Ya en la tradición protestante fue respaldada por los reformadores, y las confesiones que se hicieron, como la de Westminster en 1647, ya que esto reafirmó de que el canon hebreo, el original, tenía entre 24 y 39 libros llamados los apócrifos o los deuterocanónicos. Por esta razón, las Biblias protestantes contienen 66 libros en total, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Como lo hemos visto, la diferencia entre las cantidades de libros que están en la Biblia no es un misterio oscuro, sino que es el resultado de un desarrollo histórico del canon hebreo y la traducción griega llamada Septuaginta. Al conocer esto nos permite entender los criterios y el origen de nuestra palabra del Señor y verificar con pruebas de que ella es la palabra de nuestro Señor, y ella es la que edifica nuestra fe y la que transforma la vida del hombre. Sin embargo, este es el primer paso, ya que en la segunda parte de este video vamos a hablar cómo se definieron los 27 libros que corresponden al Nuevo Testamento, cuáles fueron los filtros que utilizó la iglesia primitiva para descartar aquellos evangelios que eran apócrifos, que no eran inspirados por Dios, diferenciarlos de los que sí eran inspirados. Todo este desarrollo, dejo el enlace aquí en esta pantalla para que continúes con esta serie de contenido que se le conoce como Introducción a la Biblia, donde estamos aprendiendo cada semana acerca del origen de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en la parte 2 del canon, así que no te la pierdas. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Si no te has suscrito a Discípulos de Cristo, te recomiendo ahora mismo que te suscribas y actives la campana para que no pierdas ninguno de los contenidos que estamos subiendo durante toda la semana, para seguir creciendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que continuemos.